Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a enseñar muchísimas cosas previas a que den comienzo estos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de los Estados Unidos. Tenemos imágenes, tenemos vídeos, tenemos noticias y todas ellas van a estar detalladas en la descripción por si queréis saltaros alguna e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar porque tenemos muchísimas cosas y no queremos que dure demasiado el vídeo y os tenemos que enseñar primero las distintas configuraciones de alerones que nos traen los distintos equipos, cortesía como siempre estas de Albert Fábrega, donde vemos una carga aerodinámica bastante elevada en muchos equipos. Lo estamos viendo en el caso del Red Bull, que tienen una carga aerodinámica alta, vemos en el caso de Mercedes una carga aerodinámica media alta, podríamos llegar a decir, pero sí que ya asemejándose más a ser alta, igual que Ferrari, que es media alta, y la de Alpine, que es carga aerodinámica media. Esto que consigues si tienes una carga aerodinámica mayor, generas más carga aerodinámica, por supuesto, por lo que tu paso por curva es más fuerte, también tienes una mejor gestión de degradación, pero tu velocidad punta es menor. Por ese motivo es por el que en el caso de Alpine llevan una carga aerodinámica media, porque sabemos que su velocidad punta suele ser bastante lenta, o en el caso sobre todo de Red Bull llevar una carga aerodinámica alta. Tenemos estas otras cuatro también, que es aquí el de McLaren, vemos también el de Alfa Romeo, vemos el otro Alfa Romeo, doble carga, diferente carga aerodinámica que llevan los Alfa Romeos, por lo menos por ahora, veremos después de la sesión de entrenamientos libres 1 qué tipo de carga aerodinámica llevan, y la del equipo Aston Martin, que es una carga aerodinámica altísima y nos la vamos a dejar para un pelín más adelante, pero vemos en el caso de McLaren que también llevan una carga aerodinámica media alta, y en el caso de Alfa Romeo esta carga aerodinámica es muy alta, esta se consideraría media, que harán comprobaciones en esta primera y única sesión de los entrenamientos libres que vamos a tener. Os comento que vamos a detenernos a hablar acerca de ese alerón trasero específicamente que ha llevado el equipo Aston Martin. Es una carga aerodinámica bastante alta y destaca mucho porque no es un circuito, es un circuito donde también necesitas la velocidad punta. ¿Pero por qué lo hace el equipo Aston Martin? Bueno, pues básicamente por el hecho de que Aston Martin ha conseguido reducir bastante su drag, pero la carga aerodinámica han perdido ese impulso que tenían a principios de temporada. Veremos cómo funcionan las mejoras y ahora os vamos a hablar acerca de esto. Pero ese es el motivo por el que Aston Martin lleva un alerón tan alto, porque ahora realmente lo normal es que en este circuito, o sea, lo que hubiera hecho Aston Martin a principios de año es que en este circuito hubieran llevado una carga aerodinámica menor para intentar sacar el máximo provecho en las rectas que pudieras, pero como ahora generas menos drag, también necesitas una mayor carga, una configuración de mayor carga aerodinámica. Para que os hagáis una idea, llevan el mismo alerón que el de Mónaco, es exactamente igual, hasta con esta pletina metálica que llevan aquí, que es este es Mónaco, como lo llevaban, y aquí lo estáis viendo en la propia carrera. Este es el de Estados Unidos, así que para que lo veáis que es exactamente el mismo que llevaron en Mónaco. Es por lo que os comento, porque consiguen ahora una mejor velocidad punta, pero necesitan por lo tanto generar más carga aerodinámica, también quizá buscando pues sacar el punto fuerte de Aston Martin, que sabemos que también, así como os comento, van a tener una mejor degradación y veremos cómo funcionan las mejoras. Unas mejoras que, por cierto, han sido confirmadas por los dos equipos, habían sido por los dos pilotos, quiero decir, habían sido por supuesto confirmadas por el propio equipo, y os hemos traído toda la información de dónde son esas mejoras aerodinámicas con enfoque hacia 2024 y conseguir recopilar los datos para esa temporada lo más pronto posible, mejoras, modificaciones pequeñas en el alerón delantero, prácticamente que no se llegan a notar, pero debería de haber algún retoque, y sobre todo en el suelo. La parte visible es la parte exterior de los laterales, que eso sí que vamos a ver modificaciones, pero por la parte inferior hay grandes cambios y eso no deberíamos de llegar a verlo. Lo han confirmado los dos pilotos. Por parte de Stroll, bastante tibio en estas sensaciones, lo que dice es: este fin de semana tenemos algunas novedades en el coche y esperamos poder ser algo más competitivos. Por parte de Fernando Alonso se ha detenido más y tenemos sus propias declaraciones en vídeo
vídeo, así que ahora os las ponemos, pero antes de comentar me ha parecido bastante curioso que Alonso, hablando acerca de las mejoras del equipo Aston Martin que tienen para este fin de semana, ha sido bastante cauto con ellas, sobre todo diciendo que sí, que traen mejoras y son grandes los cambios que introducen, pero las mejoras, la ganancia que vas a tener con ellas, se hace en correlación contra tus rivales. Recuerda que, por ejemplo, Haas cambia mucho el monoplaza este fin de semana, o sobre todo ya yendo hacia un rival directo, Mercedes también trae mejoras en su fondo. Es decir, que traen muchas novedades, traen muchas mejoras, pero que tus mejoras se sacan en valoración en comparación contra tus rivales. Y si los rivales rinden mejor, al final no has mejorado. Entonces, en ese sentido, Alonso se mantiene bastante cauto con las mejoras que introduce Aston Martin. Como os he comentado, os lo llevo comentando desde ayer. Hoy mismo saldremos de conclusión, pero no porque es que tengamos la primera sesión de libres y vayamos a verla, sino que es que tenemos la clasificación. Es decir, no es el mejor fin de semana para sacar conclusiones. El propio Dan Fallows lo ha dicho, que no van a sacar todas las conclusiones de este fin de semana, pero sí que vamos a poder salir un poco de dudas porque lo vamos a ver esta misma tarde con la clasificación, ver dónde está Aston Martin en este fin de semana en Austin. Estas son las palabras que me he entretenido mucho de Fernando Alonso. Llegan las últimas mejoras del coche, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el rendimiento en esta última parte? Bueno, veremos. Yo creo que tenemos alguna mejora en el coche, pero bueno, Haas tiene un coche nuevo, Mercedes también tiene cosas nuevas, así que cuando se habla de Aston parece que los demás meten el coche en un remolque y vienen a la siguiente carrera y que nosotros lo mejoramos, ¿no? Lo mejora todo el mundo y siempre la ganancia o la pérdida es relativa a lo que hacen los demás también, así que tendremos que ver. Solo tenemos una sesión de entrenos y estaremos concentrados para optimizar el paquete aerodinámico. Y además también acerca de las sensaciones que tiene para este fin de semana, Fernando también ha hablado, sobre todo indicando que quieren acabarlo con una buena nota. Es decir, sabemos cómo empezó Aston Martin, sabemos en el nivel en el que están ahora mismo, quiere acabar el año, porque ya se refiere más a las sensaciones de toda la temporada, quiere acabar el año con una buena nota, con un buen sabor de boca. Ahora tenemos un triplete americano, el Gran Premio de Estados Unidos, luego México, luego Brasil, luego se regresará a Las Vegas y luego a Abu Dhabi. En esas carreras quiere conseguir buenos resultados Fernando Alonso. Tierra de las oportunidades, Estados Unidos, inicio de triplete. ¿Cómo estás tú y cómo afrontas este fin de semana? Bien, bien, con ilusión. 3 carreras ahora que nos llegan muy emocionantes, 2 con sprint, así que muchos puntos en juego y queremos intentar acabar el año con una buena nota. Vamos a pasar ahora a hablar acerca del equipo Ferrari, y antes de hablaros sobre las sensaciones que ha transmitido, sobre todo en este caso Carlos Sainz, tenemos que enseñaros el casco especial que lleva Charles Leclerc. Hay muchos pilotos llevando casco especial, hay muchos equipos llevando decoración especial. Red Bull, Haas y Williams llevan una livery especial. En el caso de los cascos hay muchísimos pilotos. Lleva Norris en honor a los 100 grandes premios en Fórmula 1, un casco que a mí realmente me gusta bastante. El de Carlos Sainz, que es un casco precioso el que ha introducido. Lleva también, por ejemplo, Wang Yuzu un casco, pero el más curioso de todos es el de Charles Leclerc. Este es el casco del piloto monegasco, lo estáis viendo aquí. Lo curioso de todo esto es que, al igual que Norris cumple 100 carreras en Fórmula 1, Leclerc cumple 100 carreras con Ferrari, pero lo que dice es que se olvidó completamente de que era este fin de semana. Si lo hubiera sabido, quizá hubiera llevado un casco conmemorativo, en ese sentido, conmemorativo en las 100 carreras con Ferrari, pero se le olvidó y tenía este diseño especial para este fin de semana, que a mí me parece bastante curioso. Lo estáis viendo, estáis diciendo que ese es hierba, ¿no? Quizá a lo mejor no lo habéis reconocido. Bueno, por la parte de arriba pone Touchdown at Austin, Touchdown en Austin, que es al final un campo de fútbol americano. A mí realmente me ha parecido bastante curioso, me ha parecido bastante original y me ha gustado bastante, sinceramente, el diseño que ha traído el piloto monegasco, que ha habido mucha gente que no le ha gustado. Pero bueno, acerca de las expectativas que tiene Ferrari este fin de semana, para empezar, que Carlos ha sido quien ha hablado acerca de todo esto, y el madrileño contó que han trabajado desde la escudería para solucionarle los problemas que tuvo en Qatar, que esto era algo que se comentó, que esto era algo que salió como noticia y que es algo que ha tenido que decir el propio madrileño, y yo sinceramente no entiendo cómo que sea noticia esto, porque fue noticia que iba a tener una nueva bomba de combustible. Pues hombre, me parece normal. Si la parte del combustible le falló hasta el punto de no poder correr porque goteaba, porque salía combustible, pues obviamente es normal, ¿no?, que Carlos lleve este fin de semana esa nueva componente del combustible. Pero bueno, que eso es lo que ha
ha comentado el propio madrileño diciendo: no hemos cambiado muchas piezas para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Qatar. Fue un pequeño quebradero de cabeza. Confirma ese cambio en la parte del combustible que le obligó a no correr el domingo. Más allá de ahí, y ahora sí, ya hablando acerca de este propio fin de semana, para empezar, Carlos Sainz confía en poder retener a McLaren. Sabemos que el propio equipo, los propios integrantes del equipo McLaren, tanto Lando Norris como Oscar Piastri, recientemente han comentado que no solo tienen el objetivo de alcanzar a Aston Martin, que realmente, salvo que las mejoras de Aston Martin les den un extra de velocidad inmenso, y ya no lo digo para que Alonso esté compitiendo, sino para que Stroll por lo menos también puntúe con regularidad y en una posición buena, es decir, que no puntúe siendo décimo, sino que puntúe bien en cuanto a posición. Salvo que haya ocurrido eso, McLaren este fin de semana lo puede pasar, porque son 11 puntos. Es que 11 puntos le sacó el doble en el pasado Gran Premio de Qatar. Así que en ese sentido lo pueden conseguir más en un fin de semana sprint, y los dos pilotos han hablado acerca de alcanzar a Ferrari, que ya os contamos aquí que lo que necesitaría McLaren de media es conseguir sacarle 11 puntos más a Ferrari en todas las carreras. Este fin de semana y el de Brasil es especialmente importante para intentar conseguir eso por las carreras al sprint, pero está complicado en ese sentido. Por parte de Carlos, lo que dice es que confía en poder retener a McLaren en el campeonato de constructores, sobre todo indicando que si no tienen más fallos de fiabilidad, como el que tuvo Carlos en el pasado fin de semana en Qatar, como los que tuvo Leclerc al principio de temporada, podrán retenerlos porque tampoco deberían de tener una diferencia muy amplia, y aunque McLaren consiguiera llegar a adelantarles en la propia pista, se quedar siempre por delante, lo que os digo, sacarles 11 puntos si McLaren quedaba todas las carreras en el podio y los Ferrari cuarto y quinto no conseguían adelantarles, o sea, para que veáis ese nivel. Así que tiene que ser buena la acción que tenga McLaren para intentar conseguir solucionarlo. Depende más de Ferrari y de ver a qué nivel están, porque este mismo fin de semana deberían estar bien. Ahora os hablamos al respecto sobre ello. Pero que eso es lo que comenta por parte de Carlos Sainz. ¿Y qué debería de ocurrir este fin de semana? Bueno, sobre todo, muy curioso que Carlos Sainz contó en el día de ayer en las ruedas de prensa de la FIA que ha tenido discusiones con Lando Norris sobre qué equipo de los dos debería de ir mejor, si Ferrari o McLaren este fin de semana. Sobre todo sacaron de conclusión que Ferrari debería de ser más fuerte durante la clasificación, pero no lo tienen claro durante la carrera, y en un fin de semana tan importante como va a ser Estados Unidos por el formato sprint, va a ser bastante curioso, pero que los dos amigos hayan discutido en ese sentido, en ver qué equipo es mejor, pues es bastante curioso. Eso os lo confirmó ayer Carlos Sainz, que yo ya os lo he comentado previamente, que sobre el papel, quizá luego con las mejoras cambia, mejoras que puedan introducir, que introduce Mercedes o que introduce Aston Martin. Si no es por eso, sobre el papel, para mí Ferrari debería de ser el más fuerte, en comparación con McLaren, que en teoría son los dos equipos que no llevan mejoras de esta zona alta-media, ¿no? Ni Ferrari, que Ferrari ya ha acabado con el desarrollo, y McLaren no se ha comunicado nada con respecto a las mejoras para Austin. Entre ellos, para mí, Ferrari debería de ser más fuerte. ¿Por qué? Porque es un circuito puramente de conseguir la mejor tracción. Es sumamente importante, y en eso ha destacado siempre Ferrari. Por supuesto, McLaren ha mejorado mucho, puede ser que estén ahí, pero para mí sigue siendo mejor en ese sentido Ferrari. Entonces, eso es la pelea que tuvieron los dos amigos. Por parte de Norris incluso, también se ha pronunciado, y Lando luego ya en rueda de prensa, por mucho lo que le haya dicho a Carlos Sainz, lo que dice en la rueda de prensa bajo los micrófonos es que realmente dentro de Woking temen este propio fin de semana. ¿Por qué? Porque creen que este fin de semana pueden perder eso que les ha hecho diferenciarse frente a sus rivales, porque al final no es un circuito donde predominen las curvas de alta velocidad. El primer sector va a ser muy bueno de McLaren porque tiene unas enlazadas como Maggots y Copse, y es un sector donde se les debería de dar bastante bien. Pero el segundo, que es puramente una recta prácticamente solo, donde se necesita una tracción muy buena, y en el tercero no debería de ser, que el tercero también es mucha tracción, mucha necesidad de salir bien de salir bien en curva,
no debería ser lo mejor y justo el tercero debería ser bueno para Ferrari. Así que para mí en esa comparativa sigo diciendo que Ferrari debería de ser mejor. Las palabras que dijo Norris en rueda de prensa son: sabemos que en estos tipos de circuitos Mercedes será muy fuerte, que además nos mete aquí Mercedes, que yo no os lo he dicho. Para mí Mercedes, sin contar las mejoras, debería de ir peor que Ferrari. Luego ya con las mejoras pues quizá consiguen superarles. Sigue diciendo Ferrari y Aston Martin serán también bastante fuertes. Es un circuito con menos curvas de velocidad media o alta, que es donde empatamos con Red Bull, así que no espero que seamos tan competitivos como en Qatar. Y es eso, Japón y Qatar sabíamos que McLaren iba a rendir muy bien, ahora en este circuito deberían de rendir algo peor. Algo peor, también te digo, que es que Qatar obviamente estuvieron cerca de incluso de Red Bull, pero ahora mismo pues deberían de estar ahí, entre Ferrari, Mercedes y Aston Martin deberían de estar nuevamente en esa mezcla. Así que esas son las palabras de Lando Norris. Tenemos actualización con todo lo que está ocurriendo también con Red Bull. Siento que estemos yendo a un ritmo tan frenético en este vídeo, pero había muchas noticias y tenemos esa actualización en el caso de Helmut Marko. Sabemos que muchos rumores indicaban que Marko podía llegar a salir de Red Bull porque Horner quería más poder, porque Horner no estaba del todo cómodo ahora mismo con Helmut Marko. Sabemos que esto ha sido desmentido por ambas partes. Parece ser que todos estos rumores que estaban habiendo eran totalmente ciertos, porque desde la prensa holandesa han comunicado que Max Verstappen ha hablado directamente con los dirigentes de Red Bull, y no está hablando con Horner y con Helmut Marko, con los superiores de ellos, y les ha comentado que si echan a Helmut Marko, que era algo que había ese interés por hacer, si echan a Helmut Marko, Max Verstappen se va de Red Bull. Ha demostrado su lealtad a Helmut Marko, confía mucho en su forma de dirigir el equipo, y si Marko le echasen, Verstappen dejaría Red Bull. De esta forma mete presión para que en Red Bull no haya movimientos y Marko se quede donde esté. Eso es lo que nos confirman. Como digo, había muchos rumores incluso que también indicaban esto. Había las informaciones de que el Red Bull tenían esa intención de echar a Helmut Marko y que de Horner estaba de acuerdo porque quería ese más poder, y no estaban, en muchas ocasiones no estaban del todo de acuerdo en ciertas decisiones. Ya vimos ambas partes desmentir esto, diciendo Horner que no estar de acuerdo en todo es bueno también para el equipo. Esto ha sido confirmado, la noticia que os cuento, por Eric Van Haren. ¿Quién es Eric Van Haren? Es un periodista neerlandés con una información buenísima, que muchas veces os traemos información de él porque de Red Bull y sobre todo de Verstappen tiene información de primera mano. Ya entendéis por dónde voy. Y por supuesto, si lo comenta, es que así ha sido. Es decir, Verstappen ha ido directamente a hablar con los mandamás de Red Bull para decir esto. También, claro, recordemos que en el caso de por qué es tan leal a Helmut Marko, Marko es primero quien le ficha para subir a Fórmula 1, quien le ficha para subir con 17 años y quien le mueve de Toro Rosso en ese momento a Red Bull cuando tenía únicamente 18 años. Es decir, es una persona que creyó mucho en él, es una persona en la que confía mucho en Red Bull y no quiere que lo muevan de su puesto. Así que eso es lo que dice Max Verstappen, confirmándonos además con esta información todos los rumores que había habido. Y también en información que ha dado Eric Van Haren sigue ampliando, y ha habido más conflictos entre Helmut Marko y Christian Horner, más cosas en las que difieren, y lo primordial, lo principal, y una cosa que podría haber sido lo que haya sido el detonante ya de esta relación y que Horner quisiera que Marko no siguiese en Red Bull, ha sido Daniel Ricciardo. Según la información de Eric Van Haren, dentro de Red Bull ya hablan de que Ricciardo sea el sustituto de Checo. En el caso de que sustituyan a Checo, él lo deja como, en el caso de que Checo tenga que ser sustituido, en Red Bull tienen claro que va a ser Ricciardo quien lo sustituya, que ya con esta información, os vuelvo a decir, nos confirma que todos estos rumores de ultimátum, todos estos rumores de que Checo no tiene asegurado su asiento ni siquiera para 2024 son totalmente ciertos, y lo que dice en el punto de conflicto es Daniel Ricciardo. ¿Por qué? Porque Marko no quiere que Ricciardo suba a Red Bull. Marko tiene dudas de su rendimiento, que en ese sentido me parece normal, pero además sigue muy enfadado por la salida del australiano a Renault en 2018, finales de 2018, para correr en 2019. Sigue muy enfadado, mientras que Horner sigue confiando en él.
y es un muy, por supuesto, fan de Ricciardo. Ya os lo he comentado muchas veces que Horner tiene una devoción enorme por Ricciardo. Así que veremos cómo evoluciona todo esto, pero es un punto de conflicto que están teniendo entre ambos. Más allá de ahí, cerrando ya esta ampliación que os teníamos que hacer sobre estos temas, Checo también ha hablado sobre este fin de semana y se ha mostrado muy motivado. Ha dicho que ha estado trabajando muy duro en el simulador porque tiene, por supuesto, el objetivo de conseguir mejorar sus resultados, que no están siendo los esperados en estas últimas semanas. Os recuerdo, claro, con esta información que nos ha contado Eric Van Haren, os recuerdo que todo esto prácticamente nos confirma lo que hemos estado hablando y Checo tiene su ultimátum de necesitar quedar segundo en el Mundial de Pilotos o le echarán de Red Bull. Así que tiene que andarse con los pies de plomo. Y en ese sentido dice que ha estado trabajando muchísimo. Esto además también ha sido confirmado por el propio Christian Horner, diciéndonos que se pasó durante estas 2 semanas desde Qatar a Estados Unidos, ha estado 3 días consecutivos, es decir, un lunes, martes, miércoles, por ejemplo, que esto no indica que sea lo único que haya ido, sino que quizás tuvo lunes, martes, miércoles, que ya 3 días seguidos yendo al simulador. Es complicado de verlo en cualquiera de los pilotos y luego puede seguir yendo. Eso lo ha confirmado Helmut Marko. El propio Sergio Pérez ha dicho que nunca había trabajado tanto en el simulador. Sabemos que no está conforme con el monoplaza, así que de esta forma está trabajando para conseguir encontrarse y para conseguir acostumbrarse mucho más al RB19. Veremos si le funciona. Ha dicho que está muy motivado porque no solo es Estados Unidos ahora, sino la siguiente es México. Son 2 carreras en las que tiene mucho apoyo siempre y 2 carreras que son muy especiales para él, donde espera conseguir esos buenos resultados. Veremos si lo consigue, sobre todo en el Gran Premio de México, que nos encantaría verle en lo más alto. Veremos qué tal consigue. Y lo último que tenemos que hablar en este vídeo, 3 noticias breves y finalizamos. La primera de ellas, Kevin Magnussen nos ha confirmado lo que ya habíamos contado en el canal acerca de las mejoras del equipo Haas. Ha confirmado todo lo que habíamos comentado. Ayer mismo os las enseñamos, las mejoras que trae Haas, sobre todo en la parte de los pontones. Lo que comenta el piloto danés es que es la línea que quieren seguir para 2024, es el primer paso, es lo que han podido cambiar en este año, porque por dinero no pueden cambiarlo todo de primeras, pero que es lo primero que han podido hacer para ir recopilando esos datos y sobre todo ha sido lo primero en introducir, porque podrían haber llevado quizá el suelo, quizá esto, quizá lo otro, pero ha sido sobre todo los pontones, porque con este cambio debería de ayudarles en el mayor problema que han tenido este año, que es la gestión de neumáticos. Haas es el equipo que más degrada, que más les cuesta, que han clasificado en alguna ocasión, pues recuerdo Nico Hülkenberg, ese tercer puesto que tuvo, ese segundo puesto que tuvo en Canadá y luego ir cayendo. Bueno, luego salió quinto, pero saliendo desde la quinta posición en Canadá, luego fue cayendo. Tuvo mala suerte también con el coche de seguridad, pero cuando salía el coche de seguridad ya estaba fuera de puntos. Así que para que os hagáis una idea, es el equipo que peor degrada, así que eso es lo que van a solucionar. También enseñaros esta curiosa imagen del momento del momento de las ruedas de prensa de ayer, donde vemos a Valtteri Bottas llegando con ese gorro cowboy, que lo que comentaban todos los periodistas es que hemos visto muchos gorros de cowboy desde que la Fórmula 1 llegó a Austin, llegó a Texas, pero es la primera vez que alguno de ellos lo lleva ya a la rueda de prensa. Y lo último, comentaros, Logan Sargeant ha respondido a las críticas después del Gran Premio de Qatar. ¿Qué críticas recibió Logan Sargeant? Pues la verdad que me pareció muy bien que nadie criticó que abandonase, porque me veo capaz a gente criticarle por eso y me parece genial que yo por lo menos no he visto ninguna crítica sobre ello. Sí que he visto que hay gente criticándole por el hecho de que el abandono llegó porque no bebe agua. Ese es un problema que sufre Logan Sargeant, que es no beber agua durante los grandes premios. Lo ha comentado en alguna que otra ocasión y mucha gente alegó a que el sufrimiento extra que él tuvo fue por no haber bebido nada de agua durante Qatar. Lo que ha comentado Sargeant es que desde Singapur ya se dio cuenta que esto no podía seguir haciéndolo. Lo había hecho durante todo el año, pero en un gran premio tan exigente no beber agua no es una opción. Aunque el agua no esté fría, porque es que es imposible que esté fría porque va por conductos que están por ahí dentro del coche con el calor que hay en los coches. El agua no está fría, pero por lo menos para hidratarte, ¿no? Desde Singapur dice que se dio cuenta de que no podía hacer eso y desde Singapur siempre utiliza la botella de agua como todo el resto de pilotos.
Así que el problema no estuvo en no beber agua, que es algo que mucha gente lo había criticado, simplemente estuvo en, lo han comentado desde Williams, la semana de antes estuvo también enfermo y que fue un fin de semana ultra exigente y es muy difícil aguantarlo. Lo vimos en todos los pilotos que sufrieron una barbaridad. Así que habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo frenético de noticias previas a este Gran Premio de los Estados Unidos. Había que contaros mucho y condensarlo todo en este vídeo, así que dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, vuestras opiniones y quién creéis que se va a llevar la pole, porque es que hoy es día de clasificación. ¿Quién creéis que se llevará la pole en Austin? Dejadme en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, que me imagino que llegando hasta este punto lo habrá hecho, pues dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo todo el contenido diario que realizamos. Y habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que nos veremos en los entrenamientos libres 1 del fin de semana en Estados Unidos.